y la más anterior de Valinor, en el día que precedió a los días cuando el mundo era joven. Sin embargo, al final, con el desgaste de los rápidos años de la Tierra Media, Gondor decayó y el linaje de Meneldil, hijo de Anarion, se interrumpió. Porque la sangre de los Númenóreanos se mezcló demasiado con la de los otros hombres y perdieron poder y sabiduría y tuvieron una vida más breve y no vigilaron a Mordor como antes. Y en los días de Telemnar, el 23º del linaje de Meneldil, una peste llegó desde el oriente en vientos oscuros y atacó al rey y a sus hijos y perecieron muchos del pueblo de Gondor. Entonces los fuertes de las fronteras de Mordor quedaron abandonados y Minas Ithil se vació de gente y el mal penetró otra vez en secreto en la Tierra Negra y las cenizas de Gorgoroth se movieron como si soplara un viento frío, pues allí se agolpaban unas formas oscuras. Se dice que estas eran en verdad los Ulairi que Sauron llamaba los Nazgûl, los 9 espectros del anillo, que durante mucho tiempo habían permanecido ocultos, pero que retornaban ahora para preparar el camino del amo, que había empezado a crecer otra vez. Y en los días de Eärnil asestaron el primer golpe y vinieron durante la noche de Mordor por los pasos de las montañas de la sombra, y moraron en Minas Ithil, y lo convirtieron en un lugar tan espantoso que nadie se atrevía a mirarlo. En adelante se llamó Minas Morgul, la torre de la hechicería, y Minas Morgul estaba siempre en guerra con Minas Anor, en el oeste. Entonces Osgiliath, que con la decadencia de su gente hacía ya mucho que estaba desierta, se convirtió en lugar de ruinas y fantasmas. Pero Minas Anor resistió y recibió un nuevo nombre, Minas Tirith, la torre de la guardia, porque allí los reyes hicieron construir en la ciudadela una torre blanca muy alta y muy hermosa, cuyas miradas abarcaba muchas tierras. Era orgullosa aún y fuerte esa ciudad, y en ella el árbol blanco floreció todavía un tiempo ante la casa de los reyes, y allí el resto de los Númenóreanos aún defendía el pasaje del río contra los terrores de Minas Morgul y contra todos los enemigos del oeste, orcos y monstruos y hombres malvados, y de ese modo las tierras a espaldas de ellos al oeste del Anduin quedaron protegidas de la guerra y la destrucción. Al cabo de los días de Eärnur, hijo de Eärnil y último rey de Gondor, Minas Tirith aún se mantenía en pie. Eärnur fue quien cabalgó solo hasta las puertas de Minas Morgul para contestar al desafío del señor de Morgul, y se enfrentó con él en singular combate, pero fue traicionado por los Nazgûl y llevado vivo a la ciudad del tormento, y ningún hombre lo vio otra vez. Ahora bien, Eärnur no dejó heredero, pero cuando la línea de los reyes se extinguió, los mayordomos de la casa de Mardil el Fiel gobernaron la ciudad y el reino, cada vez más menguado. Y los Rohirrim, los jinetes del norte, llegaron y moraron en la verde tierra de Rohan, que se llamó antes Calenardon, y fue parte del reino de Gondor. Y los Rohirrim ayudaron a los señores de la ciudad en la guerra. Y al norte, más allá de los saltos del Rauros y las puertas del Argonath, había todavía otras defensas, poderes más antiguos de los que pocos sabían los hombres y que las criaturas malignas no se atrevían a molestar, mientras el señor oscuro Sauron no volviera madurado el momento. Y hasta que ese momento no llegó, los Nazgûl nunca cruzaron otra vez el río en los días de Eärnil, ni salieron de la ciudad como hombres visibles. Durante todos los días de la Tercera Edad, después de la caída de Gil-galad, el señor Elrond vivió en Imladris y reunió allí a muchos elfos y otras criaturas sabias y poderosas, entre todos los linajes de la Tierra Media, y preservó, al cabo de muchas vidas de hombres, el recuerdo de todo lo que había sido hermoso. Y la casa de Elrond fue refugio para fatigados y oprimidos, y tesoro de preciosos consejos y sabiduría. En esa casa se albergaron los herederos de Isildur en la infancia y la vejez, pues estaban emparentados por la sangre con el mismo Elrond, y también porque él sabía que a uno de su linaje le estaba asignada una parte principal en los últimos hechos de esa edad, y en tanto ese momento no llegara,
Los fragmentos de la espada de Elendil se encomendaron al cuidado de Elrond, cuando en días oscuros los Dúnedain se convirtieron en un pueblo errante. En Eriador, Imladris era la más importante morada de los altos elfos, pero en los puertos grises de Lindon moraba también un resto del pueblo de Gil-galad, el rey de los elfos. A veces erraban por tierras de Eriador, pero la mayoría vivía cerca de las costas del mar y construían y cuidaban las naves élficas en que los primeros nacidos se hacían a la mar rumbo al más extremo occidente, fatigados del mundo. Círdan, el carpintero de barcos, era el señor de los puertos y muy poderoso entre los sabios. De los 3 anillos que los elfos habían preservado sin mancha, nada se decía por cierto entre los sabios, y aún pocos de los Eldar conocían el sitio en que se guardaban ocultos. No obstante, después de la caída de Sauron, el poder de los 3 anillos continuaba obrando, y donde ellos estaban, estaba también la alegría, y los dolores del tiempo no mancillaban ninguna cosa. Así, ocurrió que antes de que la tercera edad concluyera, los elfos advirtieron que el anillo de zafiro estaba con Elrond en el hermoso valle de Rivendell, pues sobre su casa las estrellas del cielo eran más brillantes, mientras que el anillo de diamante estaba en la tierra de Lórien, donde vivía la dama Galadriel. Aunque reina de los elfos del bosque y esposa de Celeborn de Doriath, Galadriel pertenecía a los Noldor y recordaba al día anterior a los días en Valinor, y era la más poderosa y la más bella de los elfos que habían quedado en la Tierra Media. Pero el anillo rojo permaneció oculto hasta el final, y nadie salvo Elrond y Galadriel y Círdan sabía a quién había sido encomendado. Fue así que en 2 dominios la beatitud y la belleza de los elfos permanecieron intactas mientras duró esa edad. En Imladris y en Lothlórien, la tierra escondida entre el Celebrand y el Anduin, donde los árboles daban flores de oro y a donde no se atrevían a entrar los orcos y las criaturas malignas. No obstante, muchas voces de entre los elfos predecían que si Sauron volviera, o bien encontraría el anillo regente perdido, o bien sus enemigos lo descubrirían y lo destruirían. Pero en ambos casos, terminaría el poder de los 3 y todas las cosas mantenidas por él tendrían que marchitarse. De ese modo llegaría el crepúsculo de los elfos y empezaría el dominio de los hombres. Y así en verdad ha sucedido. El único y los 7 y los 9 fueron destruidos y los 3 desaparecieron, y con ellos terminó la tercera edad y concluyen las historias de los Eldar y en la Tierra Media. Esos fueron los años que se apagaban y el invierno del último florecimiento de los elfos al este del mar. En ese tiempo los Noldor andaban todavía en la tierra de Akende, los más aguerridos y hermosos de entre los hijos del mundo, y los oídos mortales todavía escuchaban lo que decían. Muchas cosas bellas y maravillosas había aún en la tierra en aquel tiempo, y también muchas cosas malignas y horribles, orcos y trasgos y dragones y bestias salvajes, y extrañas criaturas de los bosques, viejas y sabias cuyos nombres se han olvidado. Los enanos trabajaban aún en las montañas y labraban con paciente artesanía obras de metal y de piedra que hoy nadie puede igualar. Pero el dominio de los hombres se preparaba y todas las cosas estaban cambiando, hasta que el Señor Oscuro despertó otra vez en el bosque negro. Ahora bien, antaño el nombre del bosque era el Gran Bosque Verde, y sus amplios espacios y senderos eran frecuentados por bestias y pájaros de espléndido canto, y allí estaba el reino del rey Thranduil, bajo el roble y el haya. Pero al cabo de muchos años, cuando hubo transcurrido casi un tercio de esa edad, una oscuridad invadió lentamente el bosque desde el sur, y el miedo echó a andar por claros umbríos. Las bestias salvajes cazaron allí, y unas criaturas malignas y crueles tendieron sus trampas. Entonces el nombre del bosque cambió y se llamó Bosque Negro, pues la noche era allí profunda, y pocos osaban atravesarlo, salvo solo por el norte, donde el pueblo de Thranduil aún mantenía el mal a raya. De dónde venía pocos podían decirlo, y pasó mucho tiempo antes de que los sabios lo descubrieran. Era la sombra de Sauron y el signo de su retorno.
porque al venir de los yermos del este, escogió como morada el sur del bosque, y lentamente creció y cobró forma otra vez. En una colina oscura levantó su vivienda y allí obró su hechicería, y todos temieron al hechicero de Dol Guldur, y sin embargo no sabían todavía al principio cuán grande era el peligro. Mientras aún las primeras sombras empezaban a invadir el bosque negro, en el oeste de la Tierra Media aparecieron los Istari, a quienes los hombres llamaron los magos. Nadie sabía en aquel tiempo de dónde eran, solo Círdan de los puertos, y solo a Elrond y a Galadriel se les reveló que venían de allende el mar. Pero luego se dijo entre los elfos que eran mensajeros enviados por los señores del occidente, para contrarrestar el poder de Sauron, si éste despertaba de nuevo, y para incitar a los elfos y a los hombres y a todas las criaturas vivientes de buena voluntad a que emprendiesen valerosas hazañas. Tenían aspecto de hombres, viejos pero vigorosos, y cambiaban poco con los años, y solo envejecían lentamente, aunque llevaban la carga de muchas preocupaciones, y eran de gran sabiduría, y poderosos de mente y manos. Durante mucho tiempo viajaron a lo largo y a lo ancho entre los elfos y los hombres, y conversaban también con las bestias y los pájaros, y los pueblos de la Tierra Media les dieron muchos nombres, pues ellos no revelaban cómo se llamaban en verdad. Los principales de ellos fueron los que los elfos llamaron Mithrandir y Curunir, pero los hombres del norte los llamaron Gandalf y Saruman. De estos, Curunir era el mayor y el que llegó primero, y después de él llegaron Mithrandir y Radagast, y otros de los Istari que fueron al este de la Tierra Media y no están incluidos en estas historias. Radagast fue amigo de todas las bestias y de todos los pájaros, pero Curunir anduvo sobre todo entre los hombres, y era sutil de palabra y hábil en obras de herrería. Mithrandir era quien tenía más íntimo trato con Elrond y los elfos. Erró muy lejos por el norte y por el oeste, y nunca en tierra alguna tuvo morada duradera. Pero Curunir viajó hacia el este, y cuando regresó vivió en Orthanc, en el anillo de Isengard, que construyeron los Númenóreanos en los días de poder. Siempre el más vigilante fue Mithrandir, y él era quien más sospechaba de la oscuridad del bosque negro, porque aunque muchos creían que era obra de los espectros del anillo, él temía en verdad que fuera el primer atisbo de la sombra de Sauron que regresaba, y marchó a Dol Guldur, y el hechicero huyó de él, y hubo una paz cautelosa durante un largo tiempo. Pero al fin